Su hija lo humillaba constantemente, pero lo que sucederá les dará la lección más dura de sus vidas. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like, y sé parte de mi sueño también. Tomás García se despertó como lo hacía cada mañana, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas desgastadas de su pequeña casa de ladrillo. Había vivido allí durante más de 30 años, desde que su hija Laura era apenas una niña, y cada rincón de ese modesto hogar estaba impregnado de recuerdos. Se sentó en el borde de la cama, sus manos callosas descansando en sus rodillas, y miró la fotografía en la mesa de noche. En ella, Laura, con su vestido de graduación, sonreía junto a él. Ese día había sido uno de los más felices de su vida, pero ahora, esa sonrisa parecía un lejano recuerdo. Tomás suspiró, poniéndose en pie con esfuerzo. La edad no le había tratado mal, pero sentía el peso de los años en sus huesos. Mientras se dirigía a la cocina, el silencio de la casa le resultaba abrumador. Laura lo había invitado a una gala esa noche, un evento importante en su vida profesional. Aunque Tomás se sentía orgulloso de su hija, había algo en esa invitación que le provocaba una extraña inquietud. No estaba acostumbrado a los lujos, y sabía que Laura se movía en un mundo muy distinto al suyo, un mundo que, poco a poco, la había alejado de él. Preparó su desayuno como de costumbre, un café negro y una rebanada de pan tostado. Mientras mordía con lentitud, pensó en lo que debería ponerse para la gala. Tenía un traje, uno viejo pero bien cuidado, que había usado en la boda de un amigo años atrás. No era un hombre que le prestara mucha atención a su apariencia, pero esa noche quería impresionar a Laura. Quería que estuviera orgullosa de él, como él lo estaba de ella. A media mañana, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con David, su nieto, quien lo miraba con una sonrisa traviesa. «¿Qué haces por aquí tan temprano?», preguntó Tomás, mientras hacía un gesto para que entrara. David, de 16 años, siempre había sido un joven inquieto y lleno de energía, pero también era muy cercano a su abuelo. Mientras Laura se dedicaba a su trabajo, David encontraba en Tomás un refugio donde podía ser él mismo. «Mamá me pidió que viniera a verte», respondió David, encogiéndose de hombros. «Quiere asegurarse de que te vistas adecuadamente para la gala de esta noche». Tomás asintió, sin sorprenderse por las palabras de su nieto. Laura siempre había sido meticulosa, preocupada por la imagen que proyectaba. Sin embargo, había algo en la manera en que David había mencionado el comentario que hizo que Tomás se sintiera un poco incómodo. «No te preocupes por mí», dijo Tomás, sonriendo para aliviar la tensión. «Tengo un traje que servirá». David lo observó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero decidió dejarlo pasar. Se sentó en la mesa, tomando una rebanada de pan sin pedir permiso, y comenzaron a hablar de otros temas, evitando deliberadamente cualquier mención de la gala. Cuando David se fue al final de la tarde, Tomás quedó solo nuevamente en la casa. Decidió que era hora de prepararse. Sacó el viejo traje del armario, lo alisó con las manos y se miró en el espejo. No podía evitar notar las arrugas en su rostro, las marcas de una vida de trabajo duro y sacrificios. Se arregló lo mejor que pudo y, antes de salir, se detuvo un momento frente a la fotografía de Laura. «Ojalá esta noche podamos sentirnos más cerca», pensó. El salón donde se celebraba la gala era un mundo aparte. Las luces brillaban como estrellas en el techo, y los invitados se movían con elegancia por la sala, vestidos en trajes costosos y hablando en murmullos refinados. Tomás entró al lugar sintiéndose fuera de lugar desde el primer momento. Apretó los labios y buscó a Laura entre la multitud. Finalmente la vio, rodeada de un grupo de colegas. Su hija lucía impresionante con un vestido negro que resaltaba su figura estilizada y su porte elegante. Pero cuando sus ojos se encontraron, la sonrisa de Laura se desvaneció por un instante. Algo en su mirada hizo que Tomás sintiera que no encajaba allí. «Papá», exclamó ella, acercándose con pasos rápidos. «Me alegra que hayas venido», dijo, aunque su tono era algo forzado. «Claro, hija, no me lo perdería», respondió él con una sonrisa sincera.
Laura lo presentó a sus colegas, pero Tomás podía sentir la incomodidad en el aire. Intentó participar en las conversaciones, pero los temas sobre los que hablaban no le resultaban familiares. Al cabo de unos minutos, Laura comenzó a distanciarse de él, llevada por la corriente de sus responsabilidades y la presión social del evento. La noche avanzó, y Tomás se encontraba cada vez más solo en un rincón, observando a su hija desde lejos. Podía ver lo bien que encajaba en ese mundo, pero también podía sentir la distancia entre ellos. El momento más doloroso llegó cuando, en una conversación con uno de sus colegas, Laura hizo un comentario despectivo sobre las costumbres anticuadas de su familia, sin darse cuenta de que Tomás estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Su corazón se rompió en silencio. No dijo nada. Simplemente se levantó, se acomodó la chaqueta y decidió que era momento de irse. Mientras caminaba hacia la salida, David lo alcanzó. —¿Te vas tan temprano, abuelo? —preguntó, preocupado. Tomás asintió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. —Estoy cansado, hijo. Es mejor que regrese a casa. David lo miró fijamente, y aunque no dijo nada, sabía que algo estaba mal. Observó a su abuelo alejarse por la puerta, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza por lo que había presenciado. Laura, mientras tanto, seguía inmersa en su mundo, ajena al dolor que había causado. A la mañana siguiente de la gala, el silencio en la casa de Tomás era más denso de lo habitual. El eco de la humillación sufrida la noche anterior aún resonaba en su mente. Se movía lentamente por la pequeña cocina, preparando su café, como si los movimientos cotidianos pudieran disipar el dolor que sentía en el pecho. Pero nada lo alejaba de la imagen de su hija, de su voz fría y distante, riéndose junto a sus colegas mientras él, su propio padre, era reducido a una vergüenza ante sus ojos. Mientras tomaba un sorbo de café, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Era David, como de costumbre, pero esta vez, el joven parecía más serio de lo habitual. Entró sin decir mucho, y ambos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. David lo observó, notando la tristeza en los ojos de su abuelo. «Abuelo», dijo finalmente, «no me gustó lo que pasó anoche. Mamá no tenía derecho a tratarte así». Tomás dejó la taza de café sobre la mesa, con un gesto pesado, casi resignado. Se quedó en silencio por un momento, sin saber muy bien cómo responder. Sabía que David también había sufrido la distancia de Laura, pero nunca había querido arrastrar a su nieto en el abismo que se había abierto entre ellos. «David, no te preocupes por eso», respondió finalmente, con una sonrisa cansada. «Tu madre, ella tiene su vida, y quizás yo ya no encajo en ella». David frunció el ceño, indignado. No podía aceptar que su abuelo, el hombre más fuerte y generoso que conocía, se resignara a ser tratado de esa manera. «Eso no está bien, abuelo. No puedes justificar lo que hizo. Mamá tiene que entender lo que ha hecho». Tomás lo miró, intentando encontrar las palabras para apaciguar la rabia de su nieto. Pero dentro de sí, sabía que David tenía razón. Sin embargo, no quería que el muchacho cargara con la responsabilidad de una relación rota. El amor que sentía por su hija seguía siendo profundo, incluso si ese amor no era correspondido como antes. «David, no quiero que esto te afecte a ti», dijo Tomás, suavemente. «Tu madre tiene sus razones. Quizás no las entendemos, pero yo solo quiero lo mejor para ella». David apretó los puños sobre la mesa, frustrado por la calma de su abuelo, por su voluntad de perdonar lo imperdonable. Sabía que Tomás siempre había sido así, alguien que ponía a los demás por delante de sí mismo, pero había algo en esa humildad que ahora le parecía injusta. No debía ser él quien hiciera todo el sacrificio. El día pasó lentamente, y aunque David trataba de concentrarse en sus estudios, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Finalmente, tomó una decisión. Iría a ver a su madre, enfrentarse a ella, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Laura estaba en su oficina cuando David llegó. El imponente edificio de cristal y acero reflejaba perfectamente la vida que ella había construido. Elegante, fría y sin imperfecciones. Mientras caminaba por los pasillos de mármol,
David sentía que este mundo no tenía espacio para gente como su abuelo, para personas que vivían con sencillez y amor sincero. Respiró hondo antes de entrar a la oficina de su madre. Laura lo recibió con una mirada de sorpresa. No estaba acostumbrada a que David la visitara en el trabajo. Para ella, su hijo había crecido distante, rebelde, y la relación entre ambos se había vuelto cada vez más tensa. Pero, aunque intentaba mantener la compostura, algo en la expresión de David le indicaba que esa visita no era una casualidad. «¿Qué haces aquí, David?», preguntó, dejando a un lado los papeles que tenía sobre su escritorio. David no perdió el tiempo en rodeos. Se sentó frente a ella y la miró a los ojos, sin ocultar la furia que lo consumía. «Mamá, lo que hiciste anoche estuvo mal. Humillaste a abuelo, y no tienes derecho a tratarlo así». Laura, desconcertada por la acusación, se cruzó de brazos, adoptando una postura defensiva. David, no exaggeres. Solo quise que se viera bien frente a mis colegas. A veces, tu abuelo no entiende cómo funcionan las cosas en este mundo. David golpeó la mesa con las manos, frustrado por la frialdad de su madre. No se trata de eso. Se trata de respeto. Él te ha dado todo, y tú lo tratas como si fuera una vergüenza. No puedes seguir ignorando lo que ha hecho por ti. Las palabras de David atravesaron la fachada controlada de Laura. Por un momento, se quedó en silencio, procesando lo que su hijo le decía. En el fondo, sabía que David tenía razón. Sabía que, durante años, había dejado que su orgullo la guiara, que su éxito la aislara de aquellos que realmente la amaban. Pero admitirlo era demasiado doloroso. Su éxito profesional había sido su escudo, la forma en que había probado su valía en un mundo que siempre la juzgaba. «No entiendes, David», respondió finalmente, en voz baja. «Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro, para darnos una vida mejor». David negó con la cabeza, su mirada dura. «No es una vida mejor si abandonas a los que te aman. El dinero y el éxito no significan nada si pierdes a tu familia en el camino». Laura tragó saliva, sintiendo como las palabras de su hijo se clavaban en su conciencia. Pero no estaba lista para enfrentarse a esa realidad. Todavía no. Su orgullo era una barrera que no podía derribar tan fácilmente. «Tengo que volver al trabajo», dijo, evasiva. «Hablaremos luego». David se levantó, frustrado, sabiendo que no había logrado romper el muro que rodeaba a su madre. Pero no iba a darse por vencido. Sabía que algo tenía que cambiar, que su madre debía enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en la casa de Tomás, el tiempo parecía detenerse. Los días pasaban en una rutina que, a pesar de ser familiar, ahora estaba teñida de una tristeza profunda. Tomás seguía adelante, como siempre, pero en su corazón, el peso de la distancia con su hija se hacía más difícil de llevar. Un día, mientras paseaban por el parque cercano a la casa, David decidió hablar con su amigo Julio sobre lo que estaba sucediendo. Julio, un joven perspicaz y comprensivo, lo escuchó con atención mientras David le contaba todo, desde la humillación en la gala hasta la confrontación en la oficina. «Mi mamá está ciega por su orgullo», dijo David, en tono amargo. «No sé cómo hacerla reaccionar». Julio pensó por un momento antes de responder. «Tal vez lo que necesitas hacer es mostrarle lo que está perdiendo. A veces, las personas no reaccionan hasta que sienten que pueden perder lo que más aman». David asintió, pensativo. La idea comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que no podía seguir esperando que su madre cambiara por sí sola. Tenía que encontrar una forma de que Laura entendiera lo que estaba en juego antes de que fuera demasiado tarde. Laura estaba sentada en su oficina, observando cómo la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de cristal que rodeaban su espacio de trabajo. Las vistas desde su despacho siempre la habían impresionado. La ciudad extendiéndose más allá del horizonte, las calles llenas de movimiento constante. Todo ese dinamismo la hacía sentir parte de algo más grande, importante. Sin embargo, en ese momento, no podía dejar de pensar en lo que David le había dicho la última vez que se vieron. «Has humillado a tu propio padre». Esas palabras resonaban en su mente como un eco constante, incapaz de silenciarlo.
Siempre había sido una persona pragmática, dedicada al éxito, al ascenso profesional, y eso le había costado. Laura nunca había querido admitirlo, pero sabía que su vida personal había quedado a la deriva por su ambición. Había perdido la conexión con David. Y lo que era aún más doloroso, se había distanciado de su propio padre, el hombre que la había criado con tanto sacrificio. Respiró hondo y trató de concentrarse en su trabajo, pero cada vez que miraba el teléfono en su escritorio, sentía una punzada de remordimiento. Sabía que debía llamar a Tomás, disculparse, pero el orgullo aún la retenía. Siempre le había sido más fácil seguir adelante sin mirar atrás, ignorando lo que la hacía vulnerable. Sin embargo, esta vez, la sensación de haber ido demasiado lejos no la dejaba en paz. Mientras Laura luchaba internamente con sus pensamientos, Tomás pasaba sus días en un silencio melancólico en su pequeña casa. La herida de la gala seguía abierta, y aunque él intentaba convencerse de que su hija solo había actuado bajo presión, el dolor no desaparecía. Sabía que David estaba enojado con Laura, pero no quería que su nieto cargara con ese resentimiento. Después de todo, Laura seguía siendo su hija, y él la amaba a pesar de todo. Una tarde, mientras Tomás barría el pequeño patio de su casa, sintió un mareo repentino. Se apoyó en el palo de la escoba, tratando de recuperar el equilibrio, pero la debilidad era cada vez más intensa. Cerró los ojos, esperando que el malestar pasara, pero en cuestión de segundos, todo se volvió oscuro y cayó al suelo con un golpe seco. David llegó a la casa de su abuelo poco después. Al ver la puerta entreabierta, entró sin sospechar nada extraño. Sin embargo, al llegar al patio trasero, su corazón se detuvo al ver a Tomás tirado en el suelo, inconsciente. «¡Abuelo!», gritó desesperado, corriendo hacia él. El miedo lo envolvió mientras intentaba despertarlo, pero Tomás no respondía. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono y llamó a emergencias. La ambulancia llegó rápidamente, pero para David, cada segundo se sentía como una eternidad. Horas después, en el hospital, David esperaba angustiado noticias sobre el estado de su abuelo. Había llamado a Laura al instante, pero ella no había contestado. Frustrado y preocupado, envió varios mensajes hasta que finalmente recibió una llamada de su madre. «David, ¿qué pasa?». «Estoy en una reunión», respondió Laura con tono apurado. «Mamá, el abuelo está en el hospital», soltó él sin rodeos. «Lo encontré inconsciente en casa, no sé qué le pasó. Tienes que venir ahora». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero suficiente para que David entendiera que su madre estaba procesando la gravedad de la situación. «Voy para allá», respondió Laura, y colgó. Cuando llegó al hospital, Laura encontró a David sentado en la sala de espera, con la mirada fija en el suelo. Parecía tan vulnerable, tan preocupado, que el corazón de Laura se encogió. Se acercó lentamente, sin saber cómo consolarlo. «¿Qué te dijeron los médicos?», preguntó, tratando de mantener la calma. David levantó la vista, y Laura pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y rabia. «No saben mucho aún», respondió con voz entrecortada. «Dicen que puede haber sido el corazón, pero están haciendo pruebas». Laura sintió un nudo en la garganta. No estaba preparada para esto. A pesar de todo, Tomás seguía siendo su padre, y la idea de perderlo sin haber arreglado las cosas entre ellos la aterrorizaba. Los minutos parecían horas mientras esperaban alguna noticia. Finalmente, un médico se acercó a ellos con un semblante serio pero tranquilo. «Su padre ha sufrido un episodio de insuficiencia cardíaca», explicó. «Está estable por ahora, pero necesitará permanecer en observación durante varios días». David suspiró con alivio, aunque la preocupación seguía presente en su rostro. Laura, por su parte, no pudo evitar sentirse abrumada por la culpa. Sabía que el estrés y el dolor que le había causado podían haber contribuido a la condición de su padre. «¿Podemos verlo?», preguntó Laura, intentando mantener su voz firme. El médico asintió, y los condujo a la habitación donde Tomás descansaba. Al entrar, el corazón de Laura se rompió al ver a su padre tan frágil, con tubos conectados y máquinas monitoreando cada uno de sus signos vitales.
Recordaba al hombre fuerte que la había criado, que había trabajado incansablemente para darle todo lo que tenía. Y ahora estaba ahí, vulnerable, y en parte por su culpa. David se sentó al lado de la cama, tomando la mano de su abuelo con cuidado. «Vas a estar bien, abuelo», susurró, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizar a Tomás, quien dormía profundamente bajo los efectos de los medicamentos. Laura observaba la escena desde la puerta, sintiendo que no tenía lugar allí. Había permitido que el orgullo la alejara de su padre, y ahora que lo veía así, no sabía cómo dar el primer paso para enmendar las cosas. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por los pitidos rítmicos de las máquinas. David, después de un largo rato, se levantó y salió de la habitación, dejando a su madre sola con Tomás. Laura se acercó lentamente a la cama, mirando el rostro de su padre. Parecía más envejecido de lo que recordaba, sus facciones marcadas por los años de trabajo duro y sacrificio. «Papá», susurró, con la voz quebrada. Las palabras no salían. Sabía que tenía que disculparse, pero el miedo la paralizaba. Miedo de que fuera demasiado tarde, miedo de que su orgullo la hubiera alejado tanto que no hubiera marcha atrás. Finalmente, se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su padre entre las suyas. «Lo siento tanto», dijo en voz baja, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No sé en qué momento me perdí, papá. Pero nunca debí alejarme de ti». Laura se quedó allí, con la mano de su padre entre las suyas, llorando en silencio mientras todo el peso de sus decisiones caía sobre ella. El cuarto día en el hospital, Tomás comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos le explicaron a David y Laura que, aunque el episodio había sido grave, su padre estaba respondiendo bien al tratamiento. Aún quedaba un largo camino por delante, pero las noticias les dieron un alivio que ambos necesitaban. David pasaba la mayor parte del tiempo al lado de su abuelo, observando con una mezcla de esperanza y tristeza. La conexión que sentía con Tomás había crecido en esos días, pero también estaba preocupado por su madre, que desde su llegada al hospital había estado sumida en un silencio que él no lograba descifrar. Una tarde, Laura entró en la habitación después de una larga llamada de trabajo. Se veía cansada, y David pudo notar la tensión en su rostro. Ella se acercó a la cama de su padre, que dormía plácidamente, y se sentó en la silla al lado de su hijo. «¿Cómo está?», preguntó Laura, rompiendo el silencio. David miró a su madre por un momento, tratando de medir sus palabras. Sentía que había algo roto entre ellos, algo que quizás no se pudiera arreglar, pero también comprendía que era el momento de hablar. «Mejor», respondió él. «Los médicos dicen que podría salir del hospital pronto si sigue así». Laura asintió, pero su mirada seguía fija en el rostro de su padre. David observó cómo su madre luchaba internamente con algo que no lograba expresar. Sabía que ella estaba lidiando con una culpa profunda, pero no era el tipo de persona que dejaba salir sus emociones fácilmente. «Mamá», dijo David, buscando las palabras adecuadas. «Sabes que tienes que hablar con él, ¿verdad?». Laura no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un momento y luego dejó escapar un suspiro largo y cansado. «Lo sé», dijo finalmente. «Pero no es tan fácil». David apretó los labios, frustrado. Sabía que no podía obligar a su madre a hacer lo que debía, pero también entendía que su orgullo seguía siendo el mayor obstáculo. «Es tu última oportunidad de arreglar las cosas», insistió él. «Si algo hubiera pasado, si él no hubiera sobrevivido, ¿qué harías?». Esas palabras golpearon a Laura con fuerza. Lo sabía, claro que lo sabía. Había estado viviendo con ese miedo desde que Tomás había sido ingresado. Pero enfrentarlo cara a cara, decirle a su padre todo lo que llevaba guardado en su corazón, era algo para lo que no se sentía preparada. «Voy a hacerlo», dijo ella, casi en un susurro. «Solo, necesito un poco más de tiempo». David no respondió, pero en su interior, deseaba que su madre no esperara demasiado. Sabía que la salud de su abuelo seguía siendo frágil, y aunque se estaba recuperando, no había garantías de que no ocurriera algo peor en el futuro. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso pero esperanzador. Tomás, aunque débil,
Había comenzado a hablar más, y cada día parecía recuperar un poco más de su energía. Laura, sin embargo, aún no había encontrado el valor para tener la conversación que tanto temía. Se limitaba a estar presente, ayudando cuando podía, pero evitando cualquier confrontación directa con su padre. Finalmente, llegó el día en que los médicos informaron que Tomás estaba listo para ser dado de alta. David estaba emocionado de que su abuelo pudiera volver a casa, pero al mismo tiempo, sentía una creciente ansiedad por lo que su madre aún no había hecho. ¿Estás segura de que no vas a hablar con él antes de que salgamos del hospital?, le preguntó a Laura mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación de su abuelo. Laura se detuvo un momento, mirando a su hijo con una mezcla de determinación y cansancio. Lo haré en casa, dijo, como si esa decisión la liberara de la presión inmediata. Quiero que sea en un lugar más íntimo, donde podamos estar los tres. David no estaba convencido, pero decidió no insistir más. Sabía que forzar a su madre solo empeoraría la situación. De vuelta en la casa de Tomás, el ambiente era tranquilo, aunque cargado de emociones no expresadas. Laura había organizado todo para que su padre tuviera el mejor cuidado posible, asegurándose de que nada faltara. Parecía volcada en una actividad constante, como si el ajetreo la mantuviera alejada de lo que realmente debía enfrentar. Una noche, después de que David se fue a dormir, Laura se encontró sola con su padre en el salón. Tomás estaba sentado en su viejo sillón, con una manta cubriéndole las piernas, observando las sombras que proyectaba la luz del televisor apagado. Laura lo miró desde la cocina, sabiendo que no podía seguir postergando lo inevitable. Se acercó lentamente, sentándose en el borde del sofá, sin decir nada al principio. El silencio entre ambos era palpable, lleno de palabras no dichas, de sentimientos reprimidos. «Papá», comenzó ella, sin saber muy bien cómo continuar. Tomás la miró, su rostro tranquilo pero atento. No dijo nada, solo la observó con esa paciencia infinita que siempre había mostrado. «Lo siento mucho», continuó Laura, sintiendo como las palabras empezaban a salir por fin. «He sido tan egoísta. Te he herido de formas que ni siquiera puedo explicar. No sé cómo llegué a ser así, cómo dejé que el éxito y el miedo me alejaran de ti». Tomás la miró con ternura, y aunque su rostro reflejaba el dolor de los últimos años, había en sus ojos algo más: comprensión. «Laura», dijo en voz baja, su tono cálido. «Siempre has sido mi hija, y siempre lo serás. He esperado este momento, pero no para que te sientas mal. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, siempre te he perdonado». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Laura. Había pasado tanto tiempo acumulando su culpa, creyendo que nunca podría ser perdonada, que escuchar esas palabras de su padre la desarmaron por completo. «No merezco tu perdón», dijo entre sollozos. «He sido una pésima hija. Te he tratado como si no valieras nada, cuando en realidad eres todo para mí». Tomás tomó la mano de su hija entre las suyas, sus manos aún fuertes a pesar del paso del tiempo. «Todos cometemos errores, hija», le dijo con suavidad. «Lo importante es que estás aquí ahora, que estamos juntos. El pasado ya no importa. Lo que importa es que tenemos una segunda oportunidad». Laura asintió, incapaz de hablar, sintiendo que, por primera vez en muchos años, el peso que había estado cargando sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse. Esa noche, Laura durmió con una paz que no había sentido en años. Había comenzado a sanar, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sabía que había dado el primer paso hacia la redención que tanto había anhelado. En los días que siguieron, la relación entre Laura y Tomás comenzó a transformarse. No era perfecta, ni lo sería de inmediato, pero había una sinceridad entre ambos que no había existido antes. Laura empezó a pasar más tiempo con su padre, y David, al ver el cambio en su madre, también comenzó a dejar de lado su resentimiento. Una tarde, mientras los tres compartían una comida sencilla en la mesa de la cocina, Laura miró a su padre y a su hijo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su familia estaba completa. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete.
Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.